Bendiciones, que el Señor les bendiga en esta noche, en este nuevo día. Gracias a Dios por permitirnos estar conectados con Escuela de Liderazgo. Así que a cada uno de mis hermanos que están conectados aquí en las redes sociales, están esperando la enseñanza que se va a brindar en esta noche. Que el Señor me los bendiga, sean bienvenidos. Saludamos al pueblo y a la iglesia del Señor, a los hermanos de la Iglesia Central del Evangelio Cuadrangular de Guayaquil. Les damos un fuerte saludo y abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener en esta noche un tema sobre la preparación para el matrimonio. Nuestro texto o nuestra base bíblica va a ser en 2 Corintios 6:14. Pero antes de empezar, vamos a colocar en manos del Señor este tiempo. Sabemos que Él es el que nos permite, Él es el que tiene el control y Él es al quien le debemos toda la gloria y la honra. Vamos a orar por el pueblo de la iglesia, nuestros hermanos en la fe, también por nuestro país, por nuestra nación, tiempos de elecciones, tiempos de decisiones, y que el Señor siga tomando el control y tenga misericordia y cuide nuestro país, nuestra ciudad, nuestra región, todas nuestras familias. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este momento y a darle gracias, a agradecerle por las bendiciones recibidas durante este día y sobre cada uno de nosotros que hemos sido bendecidos. Oremos. Padre amado, la gloria, la honra y la alabanza te pertenecen a ti, Señor. Gracias una vez más por este maravilloso día que tú nos has brindado, nos has cuidado, nos has protegido, nos has permitido, Señor, estar en casa. Gracias a ti llegar sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Aquellos que han salido por motivos de trabajo, por motivos de algún tipo de situación que tuvieron que salir de sus casas y han llegado nuevamente y están sanos y salvos. Gracias, Señor, por eso. Ponemos en esta oración, Señor, te pedimos, te rogamos por la salud de nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Por cada uno de ellos ponemos a nuestro hermano Raúl Murillo, Padre Celestial, que ha tenido un quebranto en su salud. Tú conoces la situación, Señor, y para ti no hay nada imposible, Padre Celestial. Así que te pedimos que le des la fortaleza, que le des el aliento, la fuerza y puedas tú levantarlo nuevamente, Señor, para seguir haciendo tu obra aquí en la tierra, Padre Celestial. También clamamos y oramos, Señor, por la familia Guevara Franco, Padre Celestial. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de los miembros, Señor, de la familia, Padre amado, alguna virus sobre la gripe, Señor, te pedimos que tú seas, pues, poniendo tu mano sanadora, Padre Celestial, que tú restituyas la salud completa en cada uno de ellos, Padre amado, y que estén completamente bien, Padre Celestial. Asimismo, Señor, por cada uno de aquellos de los hermanos, por las personas que están conectándose en este momento y tienen algún quebranto en su salud, Señor, oramos por ellos, Señor. Por problemas en los pulmones, en los riñones, Señor, problemas en el corazón, problemas en la vista, Señor, hipertensión, Padre Celestial, diabetes, toda enfermedad que haya sobre el cuerpo de algún hijo tuyo, Padre Celestial. Creemos y confiamos plenamente que tú tienes el poder, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y tú puedes sanar, Padre Celestial. Puedes sanar de ese quebranto, de esa dificultad. Darles, Padre Celestial, la salud, el gozo completo, mi Padre amado, para que puedan estar nuevamente listos para servirte, Señor. También oramos por las personas que no tienen un empleo, Padre amado. Aquellas personas que están pasando alguna dificultad económica, aquellas personas que tienen eh, problemas para sustentar de manera económica en su hogar, Señor, por falta de alguna oportunidad laboral, Padre. Te pedimos por aquellos hermanos, Señor, y aquellos amigos que están pasando este momento, Dios mío. Sabemos que hay momentos de pruebas, momentos de dificultades, pero nuestra confianza debe ser plenamente en ti, Señor, para que tú nos des la fortaleza, la fe necesaria
creer siempre en ti, que aunque pueda que el tiempo, la situación no avecine nada favorable, tú tienes el control de todo, Padre. Así que abre esas fuentes de ingresos, abre, Señor, en esos emprendimientos, esos negocios, esas empresas, Dios mío, abre, Señor, las puertas, las ventanas de los cielos, de las riquezas, Señor, también económicas, Dios mío. Así como tú has pedido que prosperemos en todo, Señor, prospéranos también en esta área, Padre Celestial. También te rogamos por nuestro país, Señor. Pedimos por Ecuador. Dios, no te olvides de nuestra nación, Señor. Estamos atravesando momentos de inseguridad bastante fuertes aquí. Secuestros, extorsiones, inestabilidad en muchas ocasiones, Padre. Estamos cerca de una elección presidencial, Señor. Te pedimos que pongas tú el presidente, un presidente que sea temeroso de ti, Padre Celestial. Un presidente que sea dirigido por ti, Señor. Un presidente que sepa que tú eres el que colocas reyes y gobernantes, Padre Celestial. Queremos un país más seguro, Señor, un país con mayor crecimiento, pero solo lo podemos lograr con tu ayuda, Señor. El ejército, la policía, los jueces, los fiscales no pueden hacerlo si tú no estás de promedio. Así que, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, elimina todas estas fuerzas del mal, elimina, Señor, y ata todo espíritu de violencia, de muerte que quiera estar sobre nuestra nación, Señor. Creemos que tú puedes hacerlo, Padre Celestial. Lo has hecho antes y lo puedes volver a hacer, Padre. Así también, Señor, ayúdanos e impúlsanos a nosotros como tus hijos a predicar tu palabra en todo tiempo, Señor, porque es importante este mandato de anunciar constantemente las buenas noticias de salvación, para que el pueblo pueda recibirte a ti como tu único y suficiente Dios en sus vidas y pueda cambiar toda situación en nuestra nación. Gracias, Señor, ponemos en tus manos a los que van a cantar, Padre Celestial, a los que van a dar la reflexión y también a nuestro hermano que va a llevar la enseñanza en esta noche, Padre hermano. Que temas tú el control, que pongas las palabras correctas, las palabras necesarias, que esta enseñanza sea para cada hermano, cada persona que se sintoniza o va a ver después el video, que pueda entender, que pueda comprender, que tenga sus oídos espirituales abiertos, Señor, para escuchar lo que tú has puesto en el corazón de nuestro hermano. Gracias, Señor. Empezamos este servicio, este culto, con gloria y para honra de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, les invito ahí a abrir sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Como les había mencionado, hoy la enseñanza que nosotros vamos a tener es sobre liderazgo en la familia, preparación para el matrimonio. La cita o el texto base es en Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Ahora vamos a dar paso a las alabanzas para tener un tiempo de gozo y de adoración a nuestro Dios. Muy buenas noches, mis hermanos. Vamos a continuar con un tiempo de alabanza. Y antes de empezar tengo un versículo bíblico que está en Salmos 22, capítulo 22, versículo 3. Y dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Cantémosle al Señor, porque Él es digno de recibir toda la gloria.
que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Oh Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Gloria a Dios. Sea siempre la gloria para Dios. Bueno, y seguimos con unas alabanzas y vamos con la alabanza de adoración. En este tiempo, digamos, queremos más de Jesús, de nuestro Dios. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor por ese tiempo de alabanza, de gozo que hemos tenido. Ahora vamos a tener una reflexión a cargo de nuestro hermano Enrique Dávila. Dios bendiga a su pueblo en esta hora por medio de su palabra. Permítanme compartir a ustedes una porción bíblica basada en el pasaje de 2 Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. Esta reflexión tiene por título Un matrimonio que Dios desaprueba. Las órdenes, a diferencia de las sugerencias, son cosas que se deben hacer. Las sugerencias se las puede pensar si se las hace o no se las hace, no son rigurosas, pero una orden se debe cumplir y tiene su motivación, su razón de ser y tiene sus propósitos. Cuando Dios dice en el verso 14, no debes casarte con un inconverso, con una inconversa, lo hace por algunas razones. Dios ha dejado en su palabra decretos, mandamientos y ordenanzas. En el Antiguo Testamento, Abraham, un hombre que obedeció a Dios, fue llamado por ello amigo de Dios. Dios lo llamó así su amigo. Y la Biblia dice que le fue bien por obedecer a Dios. Las leyes que Dios ha dado en su palabra, en cuanto a matrimonio, también incluyen otras áreas como la sexualidad, como la pureza, como la reproducción humana, que son afines a la acción del matrimonio. Ahora, el pasaje da 5 razones por las que no debemos casarnos con personas inconversas. La primera es porque no hay compañerismo con el mundo inconverso. Segundo, no hay comunión. Tercero, no hay concordia. Cuarto, no hay parte. Y quinto, no hay acuerdos. Todo empieza con el compañerismo. Esa forma de intento de amistad en la que se buscan que las partes buscan estar la una cerca de la otra, no debe existir. No es que no hay que hablar de la palabra del Señor a una persona que no conoce la salvación, pero se refiere a un evento de amistad en el que la persona empieza a compartir lo que hay en su corazón. No debe haber eso. Debe haber eso entre los creyentes porque los creyentes hablan el idioma del reino de los cielos. Hablan de Cristo, hablan de motivaciones santas y entonces sus pensamientos van a estar enlazados a lo que es bueno, según la palabra del Señor. Y sobre eso van a estar tratando una y otra vez. Y no van a descuidar sus pensamientos para regresar en pensamientos negativos a la vida vieja pecaminosa. Segundo, los creyentes no tienen comunión, no tienen una interrelación que va avanzando en cuanto otra vez a regresar al pecado, a retroceder a la vida pecaminosa, sino que van avanzando más bien de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta llegar a la imagen de Cristo. Por consiguiente, no hay retroceso, hay avance. Y este tipo de relacionamiento, de comunión, hace retroceder, no avanzar. Tercero, no hay concordia, que es el punto que en sentido romántico marca ya el inicio del desorden para un cristiano o cristiana que está viendo a otra persona con ojos de matrimonio.
no hay concordia, porque en este punto ya empiezan a compartir cosas ya profundas. Cuarto, no hay parte o intimidad. Cuando ya hay la parte o la intimidad, hay parte con una persona inconversa, netamente y en sentido matrimonial, se hablan de deseos profundos del corazón. Y finalmente, cuando vemos la parte de los acuerdos, ya es el matrimonio. O sea, el desorden llegó a su clímax y la desobediencia dio como resultado el matrimonio con una persona con la que no debemos unirnos, o sea, una persona inconversa. El pasaje dice entonces que hay pasos a seguir para poder evitar esto. Sí hay pasos. Primeramente dice salir, después dice apartarse y después dice no tocar. Salir es importante, es la actitud de no quedarse ahí mirando las cosas como están aconteciendo, sino tener la actitud para poder salir. Segundo, apartaos. Ese carácter firme o esa firmeza de carácter se debe de ir madurando con el paso del tiempo, mientras uno está conociendo más del Señor, para que cuando llegue el momento uno lo utilice y no se deje llevar o no se deje arrastrar por el mal o a una relación que no conviene. Tercero, dice no tocar. Esto es muy importante. Cuatro cosas son las que llevan a los creyentes o a las creyentes a casarse generalmente con personas inconversas. Esas cuatro cosas son tener pensamientos inmundos, luego miradas indebidas, palabras indebidas y acercamientos físicos que no corresponden. Todo eso es lo que motiva generalmente a que un creyente formalice en matrimonio con quien no debe, con una persona, que es inconversa. Ahora, ¿Dios recompensa que nos obedecen sus mandamientos? Sí. Primeramente va a ser su Padre. ¿Y qué cosas buenas no podrá dar Dios a los que son sus hijos? Dios lo puede todo. También dice que podremos ser sus hijos. Aparte de haber recibido a Cristo, que ya nos introduce al reino de la santidad de Dios o al mundo de la santidad de Dios, también dice que nos permite vivir santamente. 1 Pedro 1, 15 y 16 dice que si tenemos por Dios a un Dios que es santo, entonces su santidad está dentro de nosotros. Conclusiones. Dios nunca nos advierte las cosas porque sí. Si nos manda es por algo. Si nos da ordenanzas es por algo. Casarnos con inconversos muchas veces limita la obra de Dios, los ministerios los trunca, los apaga y hace que los hijos que nazcan producto de esas relaciones se aparten de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente hacen más caso al cónyuge que es inconverso y terminan desobedeciendo o haciendo una obediencia a medias, que es lo mismo que la desobediencia. Aplicaciones para inconversos. Busque a Cristo. Al momento en que usted entra a Cristo, al camino del Señor, usted llega a los pies de Cristo, arrepentido de sus pecados, Él va a cambiar su vida y por causa suya o por medio suyo también a su matrimonio, a su cónyuge. Una aplicación para los creyentes que pecaron, casándose con personas inconversas. Hay tiempo para buscar al Señor y Dios puede proveer soluciones. Dios lo puede todo. Dios puede restablecer las cosas y en medio de las situaciones tristes o los problemas que van a sobrevenir, va a dar soluciones. Para los creyentes convertidos, felicitaciones. Sigan siendo un buen ejemplo para aquellos que aún no han conocido la verdad de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios por esta reflexión. Muy importante seguir y obedecer a nuestro Padre Celestial. Por algo Dios dejó establecido en su palabra estos mandatos para que nos vaya bien. Ahora sí vamos con la enseñanza. Nuestro hermano Marco Mera va a llevar la enseñanza con el tema preparación para el matrimonio. Hermano Marco, sea bienvenido aquí en su casa. Le doy el paso. Muchas bendiciones, amados hermanos. ¿Cómo están? Vamos a empezar. Antes que nada, es un gusto poder estar acá, compartir con ustedes esta enseñanza. La verdad es que es muy profunda, hay mucho de qué hablar. Trataré de ser lo más conciso posible. Voy a compartir pantalla. No sé si me pueden habilitar para compartir pantalla. Ok, Listo, listo. ya está. Perfecto. Entonces voy a compartir pantalla, ¿no? En primer lugar, tenemos aquí el tema central que es preparación para el matrimonio. Y es sumamente importante en este punto tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Entre ellos vamos a ver desde el punto de vista bíblico y también un aspecto ya personal, ¿no? Recordemos que Dios permite que nosotros tomemos nuestras decisiones, pero teniendo en cuenta
que la mejor decisión que nosotros podemos hacer es dejar toda nuestra voluntad en manos del Señor. Entonces, vamos a ver. El primer punto, la elección del cónyuge es una de las decisiones más importantes en la vida. Requiere sabiduría, oración y aplicar principios bíblicos. Y aquí es sumamente importante tomar en cuenta lo siguiente. La primera decisión, mejor dicho, la decisión más importante en la vida de una persona es aceptar a Cristo, indudablemente, nacer de nuevo, ser un creyente, ser un hijo de Dios. Pero luego de aquello, la segunda decisión más importante en la vida es justamente la elección del cónyuge, porque ya vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios 6:14. Vamos a abrir la palabra del Señor. 2 de Corintios 6:14, lo leyeron hace un rato, vamos a volverlo a leer, ¿no? Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces aquí el Señor nos dice claramente que no deberíamos unirnos en yugo desigual. Entonces, cuando el Señor nos indica esto, lo que nos está diciendo es, este es mi deseo. Lo que yo más deseo es que ustedes no tengan un compañerismo con la oscuridad, con las tinieblas. Entonces, es importante tener en cuenta que si Dios nos indica en su palabra que no nos unamos en yugo desigual, es justamente por la importancia que tiene este punto. Ahora, hay una historia que se la menciona en el texto, que habla sobre Ruth y Samuel. Entonces, habla sobre que una familia cristiana tiene una señorita y de repente le hablan de un joven, ¿no? Pero esta señorita no se siente atraída por la idea de tener una relación con alguien o mucho menos casarse con alguien. Pero cuando, a insistencia de los padres, ella acepta conversar con este joven, entonces este joven le plantea algunas situaciones y le muestra, le hace ver que lo que él tiene para ofrecerle a ella no son riquezas, no es prosperidad económica, al menos en ese momento. Lo que él tiene es un trabajo estable. Él indica que es por sobre todas las cosas es un siervo de Dios y que probablemente van a pasar algunas situaciones difíciles por servir a Dios. Entonces, cuando esta joven escucha esta declaración de este joven, es tocada en su corazón por el Señor e inmediatamente ella se da cuenta que esta es la persona indicada. Entonces, en este punto sí me gustaría tocar cómo saber que alguien es la persona indicada. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos tomar en cuenta o analizar justamente esta decisión sumamente importante que es el escoger al cónyuge, ¿no? Entonces, voy a volver a compartir. Ahora sí. Entonces, como segundo punto, dentro de la importancia de prepararnos para el matrimonio, es elegir con sabiduría. Entonces, vemos aquí en Mateo 19, 6 al 8, vamos a dar lectura a esta parte. Mateo 19. Ok, Mateo 19, del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Entonces, ¿a qué se refiere con que al principio no fue así? Estamos hablando de una nación, de un pueblo de dura cerviz, que se desvió del camino de Dios, que sabía que no había reconocido a Jesús y que ellos por la dureza del corazón decidían separarse de sus esposos o sus esposas por cualquier situación. Pero vemos aquí que Jesús menciona que al principio, es decir, en el Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, creó un Adán para una sola Eva, ¿no? Y crea a Eva para un Adán. Entonces, vemos que en el principio, y lo dice claramente, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De ahí vuelvo a recalcar la importancia de elegir con sabiduría, porque tomando en cuenta las palabras de Jesús y lo que dice la palabra desde el comienzo, el matrimonio es uno y para toda la vida. Entonces, por eso es sumamente importante tomar una decisión con sabiduría, según lo que indica la palabra del Señor. Entonces, para recalcar, la decisión más importante en la vida de cualquier persona es aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, haber nacido de nuevo. Y la segunda decisión más importante es justamente la de con quién vamos a casarnos, ¿no? Ya que esa persona es con quien usted va a compartir el resto de su vida. Entonces, ¿qué también podemos ver acá? Que las decisiones sabias traen bendiciones. Y al hablar de bendiciones, estamos hablando de bendiciones en todo sentido, no solo en un nivel económico, sino en un nivel espiritual. Ahora, en cambio, las elecciones necias causan daños. Vemos esto en Romanos 7:2. Entonces podemos ver acá en Romanos 7:2, claramente dice así la palabra del Señor. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, si alguien toma una decisión necia o equivocada y decide casarse con la persona equivocada, no con la persona que Dios tenía preparado para usted, o el hombre que Dios tenía preparado para usted, lo que va a ocurrir es que usted va a tener o va a pasar algunas situaciones que probablemente incluso hasta le quiera impedir o le sea de tropiezo para buscar al Señor. En este momento hago una pequeña pausa y les voy a contar un testimonio de alguien que yo conozco muy cercano. Me acuerdo que cuando yo comencé a estudiar el seminario bíblico, él estudió conmigo, es un hermano muy querido, muy amado, tenemos prácticamente la misma edad. Y este hermano, cuando acepta a Cristo, después de haber tenido un carácter muy fuerte, muy rígido, fue militar. Entonces el hombre acepta a Cristo y lo acepta de corazón y busca al Señor, se mete con el Señor, escudriña la palabra, estudiamos el seminario bíblico, se graduó, estudió una licenciatura en Semisud, se graduó de licenciado en Semisud. Bueno, el hombre iba perfecto. ¿Dónde radica el detalle? Él estaba casado con alguien que no era creyente. Ahora, esta persona que no era creyente, llegó un momento en donde ya decidió no ir a la iglesia, no lo acompañaba a la iglesia, comenzó a hacer un tropiezo para él, a tal punto que llegó un momento, a pesar de haber conocido bien la palabra del Señor, tanto que hasta enseñaba la palabra, más que nadie, de repente se aparta de los caminos del Señor y estuvo así apartado por alrededor de casi 15 años al día de hoy. Y recién hace aproximadamente un mes más o menos, tuvimos la oportunidad de conversar y él me comenta que se reconcilia con el Señor.
y que ahora ya está decidido a seguir los caminos del Señor, y aún su esposa todavía no es creyente, y él ora día y noche por su esposa. Entonces, miren cómo el quizás no tomar una decisión sabia o adecuada está siendo una carga para esta persona, que probablemente si hubiera tomado una decisión sabia y a lo mejor se hubiera casado con la persona adecuada, con una persona cristiana de verdad, seguramente hoy ya a lo mejor quizás Dios lo esté usando en algún ministerio, quizás como pastor, como evangelista, no sé. Entonces, pero mire hasta qué punto puede robar las bendiciones el no tomar una decisión sabia. Ahora, es verdad, cada quien toma su decisión, pero debemos tener en cuenta, como dice la palabra del Señor, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él sabe perfectamente quiénes de los que hemos nacido de nuevo eh, tenemos un talento, un don, un ministerio que Dios nos ha dado. Y él va a tratar a toda costa de destruir, de hurtar, de robar aquello que Dios nos ha dado. Entonces no podemos permitir o dejar que de alguna manera las bendiciones que Dios ha preparado para usted y para mí sean arrebatadas por no saber tomar una decisión adecuada. Amén. Y vamos a hablar más adelante que entre una de esas decisiones, si usted está quizás en alguna encrucijada, si usted quizás se siente un poco preocupado por quizás alguien que a usted le agrada y usted no sabe si es la persona adecuada o no, vamos a ver más adelante que entre uno de los puntos para poder tomar una decisión sabia es saber a quién acercarse a pedir un consejo sabio. ¿Amén? Entonces vamos a hablar que justamente para eso están los, los líderes en su iglesia, ¿no? Para eso está el pastor, la pastora en caso de las señoritas, o los líderes correspondientes, ¿no? Pero Dios ha provisto de todo para que usted y yo podamos tomar decisiones sabias, ¿no? Y de eso justamente se trata el día de hoy, ¿no? Y entre las cosas que esperamos es justamente eso, ¿no? Que al finalizar este periodo de enseñanza, podamos comprender, usted pueda comprender la importancia de elegir con sabiduría al cónyuge. También debemos tener claro el describir a la persona idónea para ser cónyuge de un creyente basándose, en este caso, en principios bíblicos. Es decir, que sea la palabra de Dios la que describa a aquella persona idónea para cada uno de ustedes, ¿no? También aplicar principios bíblicos, en este caso con la participación de sus padres, en caso que sus padres sean cristianos, y obviamente también de sus líderes, ¿no? En este caso el pastor, la pastora y aquellos líderes que están en su iglesia, que Dios los ha puesto ahí justamente para ser de bendición, para edificarnos mutuamente. Y en este caso van a ser de edificación para cada uno de ustedes. Y así poder tomar decisiones sabias, no solo en cuanto a la pareja con la que usted va a pasar el resto de su vida, sino también en cuanto a sus amistades. Recuerde que se supone que de entre las amistades que usted tiene es que Dios le va a mostrar quién es la persona adecuada, ¿no? En el caso de que usted tenga, obviamente, su grupo de amistad, ¿no? Y es muy importante incluso saber decidir sabiamente nuestro grupo de amistad, ¿no? De lo cual hablaremos un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Por qué también es sumamente importante el prepararnos para el matrimonio? Porque el matrimonio tiene un impacto generacional. Es decir, cuando alguien se casa con alguien, ya vimos lo que dice Génesis, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces eso es sumamente importante. Eso quiere decir que ya no son más dos, sino que ahora serán uno. Entonces,
Así como se supone que algún día usted y yo vamos a ser uno con el Señor. Entonces, mire qué maravilloso es esto, ¿no? Y llevándolo un poquito más allá, un poquito más profundo, deberíamos entender, lograr comprender que en el matrimonio, lo maravilloso del matrimonio es que en el matrimonio usted y yo vamos a recibir o vamos a vivir, deberíamos vivir un pequeño adelanto de lo que vamos a experimentar en nuestro matrimonio con el Señor. O sea, en otras palabras, el Señor nos permite disfrutar por este breve instante de tiempo que vamos a estar en esta tierra, nos va a permitir disfrutar justamente del matrimonio, ¿no? Que es en donde vamos a recibir un pequeño adelanto de lo que va a ser nuestra relación con el Señor en el cielo. Es decir, el matrimonio físico aquí en la tierra es una sombra de nuestro matrimonio espiritual. Eso quiere decir que el matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios, es de bendición, indudablemente, y tiene un impacto generacional. Porque cuando usted se casa con alguien, se casa incluso con la familia de esa persona. Es verdad que muchas veces se escucha y es un dicho popular que el que se casa, casa quiere, ¿no? Y es saludable, obviamente, que la pareja, una vez que toma una decisión y ya ha hecho todos los preparativos, tiene todo listo, y obviamente deberían vivir aparte para comenzar a formar su hogar. Pero al usted unirse con alguien, está uniendo familias. Por eso es que vemos que a través de la historia, los reyes se casaban con las princesas de otros reinos para establecer alianzas, para establecer pactos, para establecer confraternidad, para establecer una región de paz entre los reinos. Entonces, miren qué importante tiene esta decisión del matrimonio, hasta dónde puede impactar, no solo en nuestras vidas o en la vida de los que se casan, sino de sus generaciones, de sus hijos, de sus suegros, de sus cuñados, cuñadas, etcétera. Porque al tener un matrimonio conforme a la palabra de Dios, de bendición, vamos a ser luz para el resto. Vamos a mostrar al resto lo que nos espera en el reino de los cielos. Así como Cristo lo dice claramente en el libro de Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor se fue a preparar lugar para nosotros. Así como usted, cada uno de los que van a tomar la decisión de casarse, deben preparar el terreno para ese matrimonio. Así como Cristo fue al Padre para preparar lugar para su iglesia, para nosotros, asimismo, cada uno de los que han tomado la decisión maravillosa de casarse, deben prepararse. Y justamente, y estoy seguro que para eso es justamente esta enseñanza y todos los consejos que seguramente usted va a recibir de sus padres si son cristianos, de sus pastores, de su pastora o los líderes de su iglesia, ¿no? Miren qué importante es esto. Ahora, mire aquí en Proverbios capítulo 23, podemos ver aquí en el versículo 26, Proverbios 23, 26, dice así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, cuando usted deposita su corazón, su deseo en las manos del Señor, es Él quien va a dirigir su corazón hacia la persona indicada. Así como en la historia de Ruth y Samuel, en donde a lo mejor Ruth al principio no quería saber nada de nadie, pero cuando escucha
las palabras de este joven, la posición de este joven, los intereses de este joven, qué es lo que este joven estaba ofreciendo. Ella es tocada porque ella ha depositado su corazón justamente en las manos del Señor y entendió, y Dios habló a ese corazón para que pueda discernir que justamente ese joven era la persona indicada. Entonces, si nosotros consideramos y ponemos nuestro corazón en las manos del Señor, pues obviamente lo que va a ocurrir es que es el Señor quien va a obrar y quien va a poner a la persona adecuada en nuestro camino, ¿no? Así como en mi camino, Dios ha puesto a la persona indicada, ¿no? Y en cada uno, estoy seguro de los que somos casados, que estamos acá, podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, miren en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si Jesús fue a preparar lugar para nosotros, para poderse casar con nosotros, porque somos su novia, entonces imagínense el momento que un joven, conforme al depositando su corazón en Dios y procediendo de la manera de Dios, pues y deposita esta decisión sumamente importante y primordial en las manos de Dios, pues es Dios quien va a tomar el control y quien va a guiar esta relación. Y va a ser lumbrera en su camino, lumbrera en esta decisión y en su matrimonio, ¿no? En este caminar. Entonces, como característica de un cónyuge ideal, lo primordial es que ama a Dios sin reservas. Esto es fundamental. Si alguien me pregunta, hermano, siento que hay alguien que me atrae, me gusta, alguien que ha tocado un poco mi corazón o mis emociones o que me agrada y no sé si es la persona adecuada. Entonces, lo primero que yo le preguntaría es, ¿esa persona ama a Dios sin reservas? Entonces, esto es primordial. En otras palabras, si es que realmente los dos jóvenes que han tomado la decisión de casarse, si realmente han depositado su corazón en Dios. Entonces, si ambos realmente han nacido de nuevo y son creyentes y aman a Dios sin reservas, pues téngalo por seguro que Dios va a bendecir ese matrimonio. Pero si alguien tiene la más mínima duda de que esa persona ame a Dios sin reservas, pues es un anuncio, es una señal de que se aleje, de peligro. La palabra dice claramente, ¿no? El necio ve el mal, el entendido ve el mal, se hace a un lado y no le pasa nada, mientras que el necio ve el mal, pasa por ahí y recibe el daño. Por eso la palabra dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, si usted se deja llevar solo por las emociones, por los sentimientos, por lo que usted ve, por lo que usted escucha, pues, y no tome en cuenta este primer punto, que es que la otra persona ame a Dios sin reservas, pues seguramente o hay una alta probabilidad de que vaya a tener muchas dificultades en su matrimonio. Incluso, muy tristemente, una ruptura de la relación. Entonces, lo cual, obviamente, bajo ninguna circunstancia, yo estoy seguro que ningún líder, ningún pastor va a querer eso para ninguna de sus ovejas, ¿no? Y en este caso, para ustedes. Entonces, tanto es el amor que tiene Dios y sus líderes, sus pastores para con ustedes,
que justamente Dios ha permitido que haya este espacio para poder meditar un poco en este punto, ¿no? Y poder tomar una decisión con sabiduría. Entonces, para recapitular un poquito, una de las características principales de un cónyuge ideal, ya sea varón o mujer, es que ame a Dios sin reservas. Ambos deben amar a Dios sin reservas. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante. Y otro punto es que sea humilde para admitir errores. Mire qué interesante es esta parte, ¿no? Y muchas veces, o alguna vez vi algún video, ¿no? En donde hablaban sobre estos temas y decían, alguien le decía, un joven le decía, papá, voy a casarme. Y el joven le dijo, el papá le dijo al joven, pídeme perdón. Y el chico lo mira al papá y le dice, ¿cómo pídeme perdón? ¿Por qué? No, pídeme perdón. ¿Pero por qué tendría que pedirte perdón si no he hecho nada malo? Todo, no hay no he cometido nada, no he hecho nada. Pídeme perdón. Y no entendía el joven, ¿no? Cuando tanto le insistió al padre que le indique por qué quería que el padre, que el chico le pida perdón. Y el padre le dice, si tú no tienes la capacidad de pedir perdón, no estás listo para casarte. Entendemos, ¿no? Que cuando en una relación con alguien, con otra persona, que es un mundo totalmente diferente, recuerde que nosotros a lo largo de nuestras vidas hemos adquirido hábitos, costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, los cuales se supone que cuando venimos al Señor, todo eso quedó atrás, ¿no? Si hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero a raíz de ahí, a raíz de que hemos aceptado a Cristo, seguimos teniendo experiencias, seguimos viviendo situaciones que también van formando nuestro carácter, que se supone que nuestro carácter debe ir siendo moldeado al carácter de Cristo. Es la idea. Entonces, cuando dos personas deciden casarse y vivir, entonces va a haber muchas situaciones y obviamente, ¿no? Va a haber algún momento en donde vamos a cometer algún tipo de error, alguna palabra no deseada, alguna palabra imprudente o alguna acción imprudente. A veces un gesto, un simple gesto, a veces es tomado muy a mal por la otra persona y si no lo conversan, si no lo dialogan, eso se va convirtiendo en una pequeña raíz de amargura. Y es esa pequeña hendidura la que va a usar el enemigo para comenzar a poner distancia en la pareja, para querer romper ese compromiso o ese pacto que se hace cuando usted se casa con otra persona. Y ese es el mismo pacto que hizo Dios con Abraham, por ejemplo, el mismo pacto que hizo Dios con David, que de su casa nunca iba a faltar un rey, el mismo pacto que hizo Cristo con cada uno de nosotros cuando lo aceptamos. Entonces es un pacto inquebrantable, pero vemos cómo el enemigo trata de buscar lo más mínimo para poder comenzar a generar discordia o distancia entre las personas, ¿no? Y mucho más entre los matrimonios cristianos, ¿no? Que sabe él que un matrimonio fuerte, un matrimonio cristiano fuerte, sólido, es un arma poderosa contra el enemigo, porque todo el mundo está viendo, somos luz, somos libro abierto a todo el mundo. Y están viendo lo que ocurre en cada uno de nuestros matrimonios. Y todos se preguntan, ¿y qué tienen ellos? ¿Por qué son felices? ¿Por qué a pesar de las situaciones, a pesar de cualquier cosa que les pase, son felices y siguen unidos? Algo deben tener. Y ahí está la oportunidad justamente para hablarles de Cristo. Muchas veces hasta sin hablar, solamente con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. Amén. Entonces, miren qué importante es esto de aquí, ¿no? Entonces, vemos aquí
en Proverbios 11:14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Entonces, mire, hay que ser humilde para poder reconocer nuestros errores en caso de que los cometamos. Inclusive, yo voy un poquito más allá, pensando en las palabras que dijo el Señor, que si alguien te pide la túnica, no solo le des la túnica, sino dale la capa. Si alguien te pide que le lleves una carga una milla, no se la lleves una, más, llévasela dos. En donde cuando en una relación uno de los dos a lo mejor alcanza un grado de madurez un poco más alto, se supone que el que es más maduro, el que tiene una mayor madurez, un mayor grado de madurez, es quien debe ceder más. Es importante entender esto, no llegar a ser eh, altivos, soberbios, etcétera, sino más bien humildes, para que aunque yo sé que a lo mejor mi pareja o mi cónyuge, cuando ya estén casados, cometió algún error, yo debo estar dispuesto a perdonar a esa persona y acercarme a hacer las paces, aunque yo no haya generado la situación. Entonces, mire qué importante es esto de aquí. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario dijo claramente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces, miren qué importante es esto de aquí, ¿no? Entonces, vemos claramente que la palabra del Señor nos habla y nos insta, ¿no es cierto?, a andar con humildad, no solo para con nuestra pareja o nuestro cónyuge, sino en general, ¿no? Y en Proverbios 13:18 dice así la palabra del Señor, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, mire qué importante es esto, ¿no? El saber recibir un buen consejo, el saber escuchar, es sumamente importante en una relación el escuchar a su pareja. Entonces, si alguien ya ha decidido establecer una relación con alguien, si ha seguido los pasos correctos, es decir, apenas alguien sienta algún tipo de atracción, algún tipo de sentimiento o algo hacia otra persona, primero poner todo en las manos del Señor, hablar con sus padres, hablar con sus líderes, para que le ayuden a tener a tomar una decisión sabia y sobre todo permitir que sea Dios guiando esa relación como debe de ser. Amén. Entonces, mire qué importante es esto de aquí, ¿no? Con respecto a lo que es la humildad, ¿no? Entonces, vamos a ver, el consejo bíblico. Mire qué importante es esto, ¿no? Sobre todo en esta preparación para el matrimonio, hay que buscar consejo de personas piadosas y obviamente de sus padres, ¿no? Y sobre todo, o más aún cuando sus padres son cristianos, ¿no? Entendiendo que son cristianos, pero si, aunque sus padres no sean cristianos, pero usted tiene eh, eh, mucha confianza con ellos, es importante que de igual manera usted converse con sus padres, porque dice la palabra del Señor claramente que aunque nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu y todo lo que necesitemos. Pero vemos claramente que, o por lo general, los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Mucho más, con mayor razón, si sus padres son creyentes. Amén. Entonces, esto es importante tenerlo presente, ¿no? El consejo bíblico y el consejo de personas sabias, ¿no? Entonces,
no podemos depender solamente de las emociones, de mis sentimientos, de lo que yo veo o de lo que yo escucho, porque nosotros podemos equivocarnos, ¿no? Podemos tomar malas decisiones justamente por dejarnos llevar de las emociones, ¿no? Dice aquí en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mire qué importante, mire la diferencia entre la necedad y la sabiduría. Pero obviamente escuchar el consejo de personas sabias, de personas piadosas, de personas eh, que lo sepan guiar conforme a la voluntad del Señor. Cuidado va a hacer que usted va a escuchar consejo, un consejo de un fuego extraño. Cuidado va a ser como Absalón, que escuchó consejos de personas que lo guiaron hacia el mal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y seleccionar, saber a quién nos podemos dirigir para pedir un consejo sobre estos temas, ¿no? Y obviamente, ¿no? Vuelvo a repetir, entre ellos está sus padres, sobre todo si son cristianos, y los líderes de su iglesia, ¿no? Sus pastores, los líderes cercanos. Eh, Son las personas que Dios ha puesto justamente para poder edificar el cuerpo de Cristo, y en este caso a los creyentes, ¿no? Entonces, mire qué importante es esto, ¿no? O sea, Dios nos ha dado las herramientas para poder tomar las decisiones adecuadas. Proverbios 24, del 3 al 4, dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Mire qué importante es esto. Entonces, vuelvo a repetir, cuando usted se casa con la persona indicada, con la persona adecuada, con la persona que Dios ha establecido para usted, pues mire lo que va a ocurrir, que bajo esa atmósfera de sabiduría, de una elección sabia, se va a edificar esa casa, que es su relación con su pareja, ¿no? Con su cónyuge. Y con prudencia se afirmará. Es decir, ambos tendrán una relación sólida. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Miren qué importante es esto. Y claro, aquí habla de que hay una bendición, ¿no? En todo sentido. Pero más allá de la bendición física o económica que podría representar un matrimonio saludable, porque qué hombre que se encuentra casado con una mujer que lo respeta, que lo ama, que lo guarda, que le cubre las espaldas, qué hombre no va a salir con gozo a trabajar y a traer los recursos para la casa? Entonces, obviamente, ¿no? Si ese hombre se va confiado, así como los judíos, los israelitas, que tenían sus esposas y se iban a las guerras por meses, ellos iban confiados sabiendo quién era la persona con la que estaban casados y que los iban a guardar y los iban a esperar. Entonces, miren qué importante es esto de aquí, ¿no? Cómo desde pequeño debemos formarnos en el consejo. Por eso es sumamente importante la escuela dominical, en donde desde pequeño se va a ir instruyendo a los niños para que crezcan con sabiduría, para que cuando lleguen a ser jóvenes tomen las decisiones correctas y su corazón no sea apartado de Dios, como vimos claramente que ocurrió con grandes hombres a través de los tiempos, cuyos corazones fueron apartados por justamente haberse allegado o acercado a mujeres que no eran la persona adecuada que Dios tenía para ellos, personas que no andaban conforme a la voluntad de Dios. Vemos cómo el corazón del hombre más sabio de todos los tiempos, humano, ¿no? Fue desviado justamente por este tipo de situaciones, ¿no?
por rodearse de mujeres que no eran las mujeres adecuadas, ¿no? Entonces, miren qué tremendo es esto de aquí, ¿no? Pero en cambio, dice la palabra de Dios que cuando hay amor, cuando hay paz en la casa, hasta un pan duro es un manjar. Entonces, ¿de qué sirve tener todos los bienes, todas las cosas, si hay disensión, si hay un mal ambiente en la casa, si hay discordia en la casa? Eso es por más manjares que usted pruebe, será un trago amargo que usted está ingiriendo, ¿no? Entonces, por eso es importante, de ahí la importancia justamente de esta preparación para el matrimonio. Entonces, como siguiente punto, ya avanzando porque el tiempo se nos está cortando, no te cases con un incrédulo. Entonces, y esto es sumamente importante. Y alguien me podrá decir, hermano, pero hay muchos casos, o hay algunos casos en donde hay hermanos que se han casado con chicas incrédulas y viceversa, y chicas que hermanas que se han casado con chicos incrédulos, y después de algún tiempo ellos también se han convertido y ahora son felices. Gloria a Dios que ha tenido misericordia para con aquellas personas, pero también yo le puedo decir que en la mayoría de los casos no ocurre así. En la mayoría de los casos, la persona incrédula termina apartando o jalando al creyente hacia el mundo. Y lo he podido experimentar en el sentido de el testimonio que les comenté de un buen amigo mío muy cercano que después de haber nacido de nuevo, porque había fruto de arrepentimiento y de buscar al Señor con su corazón y de haber crecido espiritualmente de una manera tremenda y bárbara, sin embargo, terminó siendo alejado de las cosas de Dios. Y gloria a Dios que ha reaccionado y ha vuelto como el hijo pródigo y está orando por su cónyuge, ¿no? Entonces, en este caso, esa es su cruz y tendrá que llevar esa cruz hasta que por la misericordia de Dios se convierta su cónyuge y puedan experimentar este amor completo en el Señor, ¿no? Mire qué importante, ¿no? Entonces, la relación de Dios es fundamental. Entonces, si no hay una relación con Dios, no hay una base sólida para el matrimonio. Por eso es sumamente importante prepararnos para el matrimonio y escoger a la persona adecuada, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta todos estos consejos que la palabra del Señor nos está dando, ¿no? Entonces, mire aquí, mire lo que dice en 2 Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire qué tremenda esta palabra. Yo creo que está muy claro esto. Querido joven, querida joven, si usted por algún motivo, siendo creyente, se está fijando y a lo mejor quizás hasta esté saliendo con alguien que no es creyente, dice aquí claramente, huid, salid. Dice aquí, salid de ellos. O sea,
versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Ya que el Señor quiere evitar justamente sufrimientos, todo lo que pueda acarrear alguna relación con un incrédulo. Entonces, mire aquí. Ahora, ¿y qué pasa si esa es la persona adecuada? Bueno, pues si es la persona indicada, si es la persona de Dios, pues Dios tratará con esa persona. Primero lo convertirá o la convertirá a Cristo, pero usted no es la persona indicada para hacerlo. Dios enviará a alguien adecuado o adecuada para que les predique, les hable y se convierta, porque usted tiene una relación con esa persona, entonces, no va a ser objetivo para hablar con esa persona, porque hay un acercamiento, no va a ser imparcial para poder hablar a esa persona. Entonces, que sea Dios obrando a esa persona y luego que se convierta realmente a Cristo, si es para usted, Dios lo va a guardar o la va a guardar y se lo va a traer, pero como Dios manda, de la manera que Dios quiere. Porque imagínese, ¿usted cree que Dios en vez de pan le va a dar, en este caso, una piedra? ¿O usted cree que en vez de una comida saludable le va a dar, o en vez de un pescado le va a dar una serpiente? ¿O en vez de una comida saludable le va a dar un veneno? Entonces, no, nunca lo va a hacer. La palabra lo dice claramente. Entonces, así mismo, si esa persona no es creyente, téngalo por seguro que no es la persona adecuada, al menos en el momento. Y si acaso esa fuera la persona indicada, pues Dios lo va a convertir o la va a convertir y se lo va a guardar o se la va a guardar y se lo va a traer o se la va a traer ya convertido o convertida de verdad, ¿no? Entonces, tendría que esperar, es preferible. Y si no es la persona de Dios, pues Dios tendrá que hacer un lado a esa persona. Y Dios seguramente ya tiene a alguien preparado o preparada para usted. Eso no lo dude. Entonces, mire qué importante es esto de aquí. Entonces, el casarse con un incrédulo afecta negativamente a la fe de los hijos. Y si usted se casa con esta persona incrédula y tiene hijos, va a haber una división. Porque si usted va a querer llevar a sus niños a la iglesia, a escuela dominical, a lo mejor su cónyuge va a querer llevarlos a otro lado, a jugar pelota o algún otro lugar, a la playa, no sé, a la piscina, a tantos lugares en vez de buscar a Dios. Entonces va a haber una situación de discordia. Y eso es lo que justamente el Señor quiere evitarle, amado joven, amada joven. Entonces, mire qué importante cómo Dios está hablando a sus vidas, a nuestras vidas, para que tomamos en cuenta esto, ¿no? Entonces, cuando tu cónyuge no creyente, cuando el cónyuge ya es no creyente, aquí hay un punto, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien está casado en el mundo y de repente uno de ellos se convierte a Cristo? ¿Ok? Entonces, ahí es una situación diferente, ¿no? Porque usted ya estaba casado, así vino, y el Señor dice claramente, el que vino esclavo, no procure liberarse. El que vino libre, no procure hacerse esclavo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habla acá, y está ahí en 1 Corintios capítulo 7, es de que si el cónyuge consiente en vivir con usted, siendo que usted se casó en el mundo, no era cristiano o cristiana cuando se casó y luego se convierte a Cristo, pues en el creyente es santificado tanto el esposo o la esposa inconversa como sus hijos, ¿no? Siempre y cuando consienten vivir y el Señor, por su misericordia, permite que usted pueda buscar al Señor. Pero siempre va a haber algún tipo de situaciones o de discordias, que es lo que el Señor nos quiere evitar, y por eso es que justamente nos pide que tomemos
una decisión sabia al momento de elegir a nuestra pareja. Y para terminar, creo que ya el tiempo se nos está acabando, rápidamente vamos a ver un par de rasgos de carácter clave, ¿no? Entonces, para que usted pueda establecer una relación sana con alguien, debe haber un buen carácter, ¿no? Eso lo puede ver en Efesios 5:33. Tiene que tener un buen carácter, tanto usted como su futuro esposo o futura esposa. O sea, tiene que visualizar. Recuerde que si usted es realmente creyente y la persona que a lo mejor usted siente que Dios ha puesto en su corazón para que sea su esposo o su esposa, debe tener un buen carácter, el carácter de Cristo, cosa que entonces ustedes van a formar un hogar en bendición. Debe haber una reputación de pureza. O sea, son dos personas que están cuidándose y preparándose justamente para el matrimonio. Por eso que incluso deben cuidar hasta las amistades que están a los lados. Porque recuerde, a lo mejor va a haber muchas personas que están atrás de usted o pueden estar atrás de la persona que usted ha sentido en su corazón, que es la persona que Dios ha puesto para usted. Entonces, por eso es importante cuidarse de cualquier situación que pueda dañar esa relación, ¿no? Y deben cuidar aún de escoger aún las amistades que van a tener. Y para culminar ya esta parte, el pensamiento, pensamientos bíblicos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta la palabra de Dios debe primar en toda relación sana conforme a la voluntad de Dios, ya que la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino, es la que nos va a guiar. Amén. Entonces, vamos a quedar por ahora hasta aquí en esta primera parte. Me parece que el tiempo ya se nos ha terminado. Como reflexión final en esta primera parte, sí me gustaría aconsejarle a todos aquellos jóvenes queridos, amados, que si usted siente que necesita establecer una relación con alguien o empezar una relación con alguien, un proceso de prepararse para el matrimonio con alguien, converse con sus padres, sobre todo si son cristianos, acérquese a sus pastores con toda confianza, por favor, es lo principal. Acérquese a sus líderes, a personas sabias que les puedan dar un buen consejo y lo puedan guiar o encaminar hacia una relación saludable, entendiendo que el matrimonio es un pequeño adelanto de lo que va a ser nuestro matrimonio celestial. Amén. Entonces, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. La próxima semana cerraremos este espacio con otros principios, ¿no? Muchas bendiciones con todos. Amén. Muchas gracias, mi hermano Marco. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo. Hemos recibido una enseñanza muy valiosa, que seamos pues siendo oidores y hacedores de la palabra. Obedecer siempre a Dios nos trae grandes beneficios. Bien, mis hermanos, los anuncios para la semana. El día de mañana tenemos culto de oración a partir de las 8 de la mañana hasta las 9:30. Y tenemos también lo que es culto de familia. Traiga a su familia. Importante ir a estos cultos donde usted va a recibir palabra de Dios para poder educar a sus hijos, para poder tener una mejor relación con su esposo o su esposa, o cómo tener un novio o una novia de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, importante estos cultos de familias que nos ayudan también para tener un crecimiento espiritual. Jueves, culto de oración. Viernes tenemos ayuno y culto dirigido por caballeros a las 7 de la noche. El culto de familia también es a las 7 de la noche. Sábado tenemos culto de jóvenes a las 6 de la tarde. Y para la siguiente semana, con la bendición de Dios, el sábado 1 de febrero tendríamos el primer ayuno del mes. Esos serían los anuncios y recuerden que para el siguiente martes tenemos la continuación de la enseñanza con otros principios como lo mencionó el hermano a partir de las 8 de la noche. Muy bien, mis hermanos, ha sido un gusto y que el Señor los bendiga el resto de la noche. Y si Él no ha venido, pues que tengamos un nuevo día. Estamos despedidos. Amén.